de convento que encontraran a un tullido de los ojos. Y claro, cuando crecían, los que crecían, que había muchos que no crecían, tenían que hacer oficios bajos y ruines. Pero el de ladrón te podían cortar las manos. El de asesino hacía falta mucha sangre fría. Mucha sangre en general, pero mucha sangre fría también. Así que quedaba por ahí el oficio de los juglares y se dio la casualidad en este país, o en esta península concretamente, en más sitios, de que los ciegos recogieron el oficio de los juglares y lo llevaron casi hasta nuestros días, en los cantos infantiles, en muchas cosas. Así que podemos decir que hoy, en el siglo XXI, gracias a los ciegos del siglo XVII, podemos ver. Es una paradoja, ¿no? Pero si yo les cuento esto y no les cuento lo que hacían aquellos ciegos con los romances de ciego, siempre que pregunto en un instituto, ¿sabéis lo que es un romance de ciego? No falta el que responde, una historia de amor entre dos borrachos. No tiene nada que ver. Romances de ciego normalmente eran crueles, porque lo que se contaba eran los crímenes que habían sucedido en un pueblo. Romances de ciego solía morir todo el mundo, a veces hasta el propio juglar, porque el romance no gustaba y lo apedreaban, ¿no? Pero bueno, si yo les digo esto y no les digo un romance de ciego... Terrible, uno tiene que ser terrible, bueno. La terrible historia de la infanticida, por ejemplo, ¿no? Más arribita de Burgos hay una pequeña aldea donde vive un comerciante que vende paños y sedas. Tiene una mujer bonita, valía más que fuera fea, tiene un hijo de 5 años, la cosa más parlotera, como todos los niños de 5 años que hablan por los codos, ¿no? Todo lo que pasa en casa, su padre se lo cuenta, su padre, por más quererlo, en las rodillas le sienta. Ven aquí tu hijo querido, ven aquí mi dulce prenda, quiero que todo me digas en esta casa quién entra. Bueno, ahora habla el niño, ¿no? Padre de mi corazón, el alférez de esta aldea, que llega todos los días y con mi madre conversa. Con mi madre come y bebe, con mi madre pone mesa, con mi madre va a la cama como si usted mismo fuera. Me dan nochao para jugar la rayuela y yo como picarzuelo me escondo tras de la puerta. Mi madre estaba mirando y me dijo que me fuera, deja que venga tu padre que te va a arrancar la lengua. Mal le ha sentado el señor el que aquello se supiera, después ha salido un viaje de 7 leguas y me va a comprar tabaco, vamos, que no lo digo. Un día estando jugando con los niños de la escuela, ha ido a buscarlo su madre a peinar su cabellera. Ha cuarteado su cuerpo, lo ha tirado en una artesa y el peinado que le ha hecho fue cortarle la cabeza. La coloca entre 2 platos y al alférez se la entrega. Señora, se les castiga, pero no de esa manera. Haberle dado 4 azotes y haberle echado a la espera, ya estaba hecho. Tras de tiempos llegan tiempos y al marido ya regresa. Ella ha salido a buscarlo y lo ha encontrado en la puerta. Entra, maridito, entra, que te tengo una gran cena, los sesitos de un cabrito, las agallas y la lengua. ¿Se imaginan la cena? Si no se la imaginan es el niño. ¿Qué me importa a mí de eso? ¿Qué me importa de la cena? Te pregunto por mi hijo que no ha salido a la puerta. Entra, maridito, entra, por tu hijo nada temas, que le di pan esta tarde y se fue pa' acá su abuela, mentira. Como cosa de chiquillos está jugando con ella, se pusieron a cenar y oye una voz que le suena, pero como es una voz de ultratumba. Padre de mi corazón, no coma usted esa cena, que salió de sus entrañas y no es justo que ella vuelva. Se ha levantado el señor, la busca de su hijo empieza, lo ha encontrado cuarteado, metidito en una artesa. La ha agarrado de los pelos, barre la casa con ella y después de golpearla a la autoridad la entrega. Unos dicen que matarla, otros lo mismo con ella y otros dicen que arrastrarla de la cola de una yegua. Tremendo el romance de la infanticida, ¿no? Tremendo. Pues había peores. Pues había peores, bueno, pero es justo reconocer que no todos los romances eran terribles. Es justo reconocer que los juglares no solo contaban romances terribles, porque claro, no se trataba de ir deprimiendo a la gente por los pueblos. Había romances también de casos curiosos, como aquel caso curioso de un hombre que tuvo
muy mala suerte. ¿Qué mala suerte tuvo este hombre? Un hombre que tuvo muy mala suerte. Qué mala suerte. Un hombre que tuvo muy mala suerte porque nacieronle 7 hijos. Pero no fueron 7 hijos, sino 7 hijas. Qué malas... Bueno, igual debo explicar mis palabras, porque... Digo, claro, es que ubíquense en la época, no vamos a decir la época porque no será cositas, pero ubíquense en ella. Si en aquella, claro, porque si hoy en día la condición de la mujer ni siquiera es tan igualitaria todavía, que sean, imagínense en aquella época era terrible, porque si a uno le nacían 7 hijos, bueno, el primero le daba lo del padre, ya fueran bienes o deudas, pues lo le daba. El segundo lo mandaban a la guerra, y allí matando y robando ganaba su dinero honradamente. Y el tercero lo mandaban a la iglesia, y allí ganaba su dinero. Los demás estaban por colocar, pero había 3 que ya estaban colocados. Sin embargo, si a uno le nacían 7 hijas, lo único que podía hacer era casarlas y encima darles dote. Era la ruina para cualquier, darle un dinero al novio porque se casara con ella, era la ruina para cualquier hombre de bien. Y de mal, la ruina. Y así empieza esta historia, que dice: en Sevilla un sevillano 7 hijos le dio Dios, todas 7 fueron hembras y ninguna fue varón, que es lo mismo que acabo de decir, pero cantaos. Lo que pasa es que la más pequeña de ellas dice: yo aquí aguantando mecha, esperando a que me casen, a ver que me van a casar seguro con el hijo del farmacéutico, que a mí no me gusta nada, y seguro esperando con el farmacéutico mismo, que fíjate que se acaba de quedar habido, yo aquí aguantando mecha, esperando a ver con quién me casan, no, si yo me tengo que salir, vestirme de hombre, que es la única forma de marcharme a la guerra para librarme de esto, así lo hago. Había leído mucho a Santa Teresa de Jesús y sus viajes, dijo, no me voy. Y así dice: a la más chiquita de ellas le vino la inclinación de ir a servir a la guerra, vestidita de varón, que es lo mismo que acabo de decir, pero cantado. Aquel padre tiene mucho miedo. El padre tiene mucho miedo porque los padres suelen tener mucho miedo, sobre todo cuando son hijas y no hijos, ¿verdad? Y le dice: no vayas, hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelito largo y dirán que eres mujer. Ese es el problema, padre. Ese es el problema. Que tengo el pelo largo. Pues tengo el pelo largo. Si tengo el pelito largo, padre, yo lo cortaré. Y con el pelito corto, un varón pareceré. Y efectivamente se rapa el pelo casi al cero, se ajusta bien una faja porque era de pechos prominentes, se viste de hombre, se pinta un bigote, bueno, se lo pinta, ya lo tenía, se marcha a la guerra, y ella, que se llamaba María, se hace llamar Don Marcos, y Don Marcos es el caballero más terrible, el más aguerrido, el que más mata, el que más roba, el que más viola, el que más mata, el que más roba, el que todo el mundo huye al verlo venir en lontananza, huye despavorido corriendo, dejándose detrás la espada, el caballo y a veces los dientes. Hasta que un día comete un error, pero no un error táctico, no un error estratégico, no un error en la guerra, sino un error lingüístico. Al subir en el caballo la espada se le cayó, por decir maldita sea, dijo maldita sea yo. Ay, alma cándida, que te han pillado. El rey, que estaba pendiente, extrañamente, en ese momento estaba pendiente, se dio cuenta de que aquel tal Don Marcos tal vez no era un hombre, sino que era una mujer, y se enamoró perdidamente. Estas cosas pasan. Bueno, en realidad ya estaba enamorado antes, pero ahora no tenía obstáculos sociales. Se enamoró más. El rey, que lo estaba oyendo, de amores se cautivó. Madre, los ojos de Marcos son de hembra y no de varón. Pero no estaban muy seguros. Era muy difícil con aquella armadura. Así que la madre le propone una trampa, porque las madres son muy listas, pero las reinas madre ya. Le dice la reina madre: convídala a tu hijo mío a los ríos a nadar, que si ella fuese hembra, no se querrá desnudar. Y efectivamente, toditos los caballeros empiezan a desnudar. Y el caballero Don Marcos se ha retirado a llorar. Entonces el rey, ya sabiendo que Don Marcos no es Don Marcos, sino cualquier otra cosa, pero Don Marcos no,
Se ajusta bien la corona, se acerca y le dice: ¿por qué llora usted, don Marcos? ¿Por qué tiene que llorar? Y don Marcos, o más bien María, le responde: por un falso testimonio, por un falso testimonio que me quieren levantar. El rey la mira fijamente y le dice: no llores, alma querida, no llores, mi corazón, eso que tú tanto sientes, eso que tú tanto sientes, eso lo deseo yo. Y entonces se cogen de la mano y se marchan, pero no se casan ni nada, porque se dedican a contar cuentos por las plazas de los pueblos.